Bueno, buenas noches. El Señor les bendiga a todos grandemente. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche y pensar en alguna forma en hacer un cierre a este proceso de las dos cartas a los Corintios. Y estaba pensando en lo difícil a veces que es sintetizar en pocas palabras, en unos minutos, el mensaje de dos escritos completos que nos han dicho tanto y que desde el año pasado hemos venido estudiando. Entonces, durante más de un año hemos venido trabajando, año y medio, las dos cartas a los Corintios. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta noche está relacionado con, de pronto, 8 aspectos rápidos, no se entre en preocupación, 8 aspectos rápidos en los cuales estas dos cartas hablan a nosotros. Entonces, no voy a compartir una presentación en esta noche, entonces preste atención a lo que estoy compartiendo, lo que les estoy diciendo. Y antes de tocar el primer aspecto, nosotros debemos recordar algo del contexto de estas cartas. ¿Sí? Pablo escribe a la iglesia en Corinto, escribe, de acuerdo a lo que hemos podido leer, al menos 3 cartas. De esas 3 cartas nosotros hemos conservado 2. Corinto era una ciudad rica, era una ciudad bastante diversa y recordada por ser altamente pecaminosa. La iglesia en Corinto es la iglesia con el mayor registro de dones espirituales en el Nuevo Testamento. En ningún otro lugar se habla de tantos dones ni de tanta espiritualidad como la iglesia en Corinto. Pero también es la iglesia con la mayor práctica pecaminosa del Nuevo Testamento. No hay una iglesia más pecaminosa que la iglesia en Corinto. Esos contrastes que vemos acá van a estar enmarcados a lo largo de toda la carta. Y en ese sentido, el primer aspecto que yo quisiera resaltar para nosotros es que nuestra fe implica proclamar a Cristo. En la primera carta, Pablo resalta ese elemento. Nuestra fe implica proclamar a Cristo. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, le invito a que la abra en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, y si no, preste atención y escuche el texto. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dialoga con los hermanos en esta primera carta y les hace ver a los corintios que él no fue proclamando el misterio, aquel mensaje del Señor, con palabras que sonaran elegantes, altisonantes, esa es la idea, ni con el ejercicio de la sabiduría humana, que él fue a donde ellos estaban, ¿sí? Y se propuso predicar a Jesucristo y a este crucificado. Yo sé que como evangélicos a veces esa expresión de Jesucristo y de Jesucristo crucificado nos suena aterradora porque nosotros automáticamente decimos, pero es que Jesús resucitó. Sí, Jesús resucitó. La mención de Jesucristo crucificado no niega esto, pero el centro del evangelio está en que Jesús murió por nosotros. Murió por nuestros pecados para darnos salvación, para reconciliarnos con el Padre. Pero Pablo demuestra a través de la carta que su preocupación era la predicación en el poder del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios quien convence y transforma la vida de las personas. Que Él va a compartir en el poder de Dios, y si usted recuerda en Romanos, se nos ha dicho que el Evangelio es el poder de Dios, es aquello que trae transformación a nuestras vidas. Y en ese sentido, tener fe en Dios es proclamar a Cristo, es proclamar
el Evangelio. Si nosotros decimos, es que yo creo en Dios, pero no predicamos, no compartimos con otros el Evangelio del Señor, entonces debemos dudar un poco de esa fe que nosotros mismos estamos teniendo. El segundo aspecto que vale la pena mencionar aquí es que el uso de los dones espirituales está enmarcado en la edificación del cuerpo de Cristo. El uso de los dones espirituales está enmarcado en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos movemos 10 capítulos hasta el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios para pensar en esto. Leo el texto en favor de todos. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando eras paganos eras conducidos como extraviados ante los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por medio del Espíritu y a otros dones de sanidades por el único Espíritu, a otros operaciones milagrosas y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Los dones son diversos, ampliamente diversos en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar diferentes listados de dones. En este capítulo 12 hay un listado, en el capítulo 14 de la misma carta a los Corintios hay otro listado. Pero en Efesios y en Gálatas, en Colosenses, vamos a encontrar otras menciones a diversos dones. ¿Qué es importante entonces con el uso de estos dones? Estos dones no son para provecho propio, porque fueron dados por el Espíritu. Y en medio de la diversidad de la iglesia, en estos dones, Dios se manifiesta para el provecho y el crecimiento de la iglesia misma. El ejercicio de un don siempre se debe dar al interior de la iglesia para el beneficio de la iglesia. Cuando yo les mencionaba al iniciar que esta iglesia tiene el mayor registro de dones, pero a la vez es la más pecaminosa, se daba porque el ejercicio del don en los Corintios no estaba anclado a pensar en cómo soy de bendición para la iglesia. Usted puede ejercer un don espiritual. Aquella persona que tiene palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, o que hace milagros, incluso que habla en lenguas, o que tiene profecía, puede ejercer ese don. Lo puede hacer en forma egoísta. Lo puede hacer no para bendición de la iglesia, sino para provecho propio. Y en ese sentido estaría compartiendo la pecaminosidad que esta carta está atacando. Cuando nosotros ejercemos un don, debemos priorizar que eso sea para el beneficio de la iglesia. Entonces, aquel que tiene sabiduría o conocimiento debe pensar en cómo mi sabiduría o mi conocimiento edifica al cuerpo de Cristo. Aquel que obra en milagros debe pensar cómo esos milagros que el Señor obra a través mío significan bendición para el cuerpo de Cristo. Aquel que tiene fe, que habla en lenguas o las interpreta, debe pensar en cómo eso que Dios me dio es de bendición para el cuerpo de Cristo. Porque de nada me sirve a mí el ejercicio de esos dones si no redunda en crecimiento para la iglesia del Señor. Por eso, Pablo, cuando habla de los dones, lo pone en el marco del uso del amor. Y el capítulo 13 de Corintios, de la primera carta, está llevándolos hacia eso. Los dones son orientados por el amor que tenemos hacia Dios y hacia nuestro prójimo.
Entonces, cuando Dios le da dones y toda persona en la congregación tiene dones, es para el mismo beneficio de la iglesia del Señor. El tercer aspecto que me gustaría mencionar es que la esperanza de nuestra vida en la obra de Cristo se refleja en esperar la resurrección corporal. La esperanza de nuestra vida en la obra de Cristo se refleja en esperar la resurrección corporal. El capítulo 15 de la primera carta, a partir del verso 12, dice: entonces, si se predica que Cristo fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo fue resucitado. Y si Cristo no fue resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios porque testificamos de que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó. Si es verdad que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo fue resucitado. Y si Cristo no fue resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados. Y también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La fe en Dios, la fe en Cristo implica esperar la resurrección. Y la resurrección también a través de la resurrección del cuerpo. Yo sé que en muchos espacios se le enseña a uno a pensar que el alma es buena y el cuerpo es malo. Pero yo les mencionaba cuando lo hablamos en la iglesia que no es que el cuerpo sea malo. El cuerpo no es malo porque Dios no hizo nada malo. Es que usamos el cuerpo para pecar, usamos el cuerpo para lo malo y eso es un elemento diferente. Pero no pecamos solamente con el cuerpo, pecamos con la mente, pecamos con el espíritu nuestro, con nuestra alma, con nuestros anhelos. En ese sentido, todos nosotros pecamos o todos nosotros hemos sido restaurados también. Esperar en el Señor es esperar que algún día seremos resucitados, porque Él resucitó. Cuando nosotros somos bautizados es parte de nuestra fe. Morimos al pecado para resucitar con el Señor, para vivir una nueva vida anclada en el Señor. Significa que usted y yo vamos a resucitar en forma corporal, con lo que en Corintios se menciona como un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado, que no sabemos exactamente qué es, pero es algo que el Señor tiene reservado para nosotros, para darnos, porque no solamente vamos a disfrutar de Dios mientras vivimos en medio de las problemáticas y angustias de la vida, vamos a disfrutar eternamente con el Señor, cuando el mundo de pecado ya no nos afecte a nosotros. El cuarto aspecto que quiero mencionar ya hace parte de la segunda carta a los Corintios, y es que el creyente es y debe ser olor grato para Dios. El creyente es y debe ser olor grato para Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15 al 17, dice: porque para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos. Y entre los que se pierden, a los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Porque no somos como muchos que negocian por lucro la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo no sé usted a qué asocia los olores. Hay olores que le traen a uno recuerdos. Y usted puede pensar, esto me huele a los desayunos en mi casa, o esto me huele a cuando fui a tal lugar y la pasé muy bien. El olor trae recuerdo y le permite a uno afirmarse en las cosas en su mente. En los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento, siempre se consideraba la ofrenda olorosa como ofrenda grata. Y Pablo plantea que nosotros, nuestra vida, huele en forma agradable a Dios porque olemos a Cristo.
olemos a la vida en Cristo. Que eso es precisamente lo que le choca a la gente del mundo, y entonces para ellos somos olor de muerte porque están muertos. Pero para Cristo y para Dios somos olor de vida. Para el creyente, para el que se va a salvar, somos olor de vida. Porque cuando el Señor nos huele, le olemos a Cristo. Entonces olemos a salvación. Pero este es un olor que nos invita a vivir bajo el parámetro de Cristo. Porque los olores se pueden contaminar. Y a veces, aunque nos decimos creyentes, podemos terminar oliendo a algo que no refleja a Cristo. Entonces no olemos a Cristo. Entonces, para el Señor, sí, olemos a Cristo. Somos santos porque somos vistos a través de Cristo. Pero debemos vivir de tal manera que ese olor a Cristo sea evidente en la vida de las demás personas. Les pongo un ejemplo con un caso negativo, pero les pongo un ejemplo. No sé si usted ha conocido a una persona fumadora. Después de cierto tiempo, los que son fumadores habituales huelen a tabaco. Estén fumando o no, huelen a tabaco. Porque eso es su vida, está impregnada por ese olor. En esa medida, la forma positiva de verlo es que el creyente debe oler a Cristo. Debe ser evidente que está relacionado con Cristo, porque la gente que lo ve, que lo huele, puede percibir al Señor en él. Quinto aspecto. El creyente debe ir decreciendo a sí mismo para crecer en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, a partir del verso 16. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, por eso que estoy hablando de nuestra cuarentena, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra vida se va desgastando. Nuestro cuerpo va envejeciendo. Uno comienza a notarlo. Pero nuestro interior va creciendo en el Señor. Cada vez hay menos en nosotros, o debe haber menos en nosotros, de ese pensar en nosotros mismos. Debemos vernos y pensarnos a la luz de Dios. En el mundo cristiano, a veces nosotros utilizamos la figura del viejo hombre. Y este texto toca, el texto que sigue, el capítulo 5, toca esa idea de abandonar el viejo hombre. Pero no nos damos cuenta que en ese proceso de vida es abandonar el viejo hombre, no porque nosotros somos mejores, sino porque cada día que pasa nosotros estamos reflejando más a Cristo. Porque cada día que pasa Cristo se hace más evidente en nosotros. Y eso no es un asunto de moralismo, no es un asunto de perfección, tampoco es un asunto de que nos creamos más. Es un asunto de dependencia de Dios. Cada día debemos hacernos más dependientes de Dios. Y debemos agachar nuestra cabeza y esperar y dejar que el Señor obre en nosotros. Nos cuesta, pero es parte del proceso de la vida en nosotros. Sexto aspecto, ya estamos avanzando en la segunda mitad. Somos llamados al ministerio de la reconciliación. Somos llamados al ministerio de la reconciliación. Capítulo 5, verso 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Si a mí me preguntaran si hay algo de las dos cartas a los Corintios que uno debiese recordar, yo elegiría esta porción de las cartas. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Jesús estaba en la cruz, Dios mismo, como persona ofendida por nuestro pecado, tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros, de acercarse a nosotros y decirnos, te perdono. Y a través de Cristo establecer con nosotros una amistad para que crezcamos en Él. Un día en la vida, en su historia, en la historia de cada uno de ustedes, estando ustedes en pecado, el Señor se acercó a ustedes y les dijo, te perdono y quiero ser tu amigo, quiero reconciliarme contigo y que crezcas en mí. Y no solamente ha hecho eso con nosotros, sino que nos envía a participar de esa reconciliación para la vida de otros. ¿Por qué? Porque a Cristo, a Jesús, que no había conocido pecado, fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser considerados justos. Usted y yo somos justos no porque seamos buenos. Usted y yo somos santos no porque nos portemos bien. Usted y yo somos fruto de la obra reconciliadora de Cristo. Entonces somos llamados a vivir en justicia. Somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a dar lo mejor de nosotros porque Dios nos perdonó cuando estábamos en pecado y nos trajo a su presencia. De esa manera, cuando nosotros sentimos tentación de pecar, cuando estamos frente a la tentación, debemos preguntarnos, ¿vale la pena esto que quiero hacer para ofender a Dios que me ha perdonado y que me reconcilió con Él? ¿Voy a ganar realmente algo de esta pecaminosidad? Y en eso somos invitados día a día a depender del Señor, porque el Señor nos ha reconciliado con Él. No hay excusa para abandonar lo que el Señor nos ofrece, porque no tenemos nada mejor que Él. No hallaremos nada más grande que Él, más eterno que Él. Y aún así Dios ha decidido acercarse, perdonarnos y reconciliarnos con Él. El séptimo aspecto. Somos llamados a ser generosos. Casi el primer mes de servicios así transmitidos durante el tiempo de cuarentena, de aislamiento preventivo, lo dedicamos a pensar en la generosidad, en la ofrenda. Capítulo 9, verso 12 al 14. Porque el ministerio de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino también abunda en acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Y en la oración de ellos por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros.
El creyente debe ser generoso, debe ser dadivoso, debe pensar en los demás, porque somos agradecidos. Damos de gracia porque hemos recibido de gracia. Damos de lo que el Señor nos ha dado, pero también porque cuando damos, otros pueden glorificar el nombre de Dios. Cuando damos, otros se involucran en la oración para que nosotros podamos seguir avanzando en el ministerio. Cuando usted y yo damos, el Evangelio de Dios sigue siendo extendido. Entonces, seamos personas que viven la generosidad, que se esfuerzan por dar, porque Dios bendice en esas ofrendas. No solamente porque suple así a todos los santos, no solamente porque así se extiende el Evangelio, también porque eso es gloria para el nombre de Dios. La ofrenda no es solamente cuestión de plata. Lo menos importante de la ofrenda es la plata. Lo importante de la ofrenda es que cuando nosotros ofrendamos, el nombre de Dios es glorificado. El último aspecto que quiero mencionar, el aspecto número 8, es que somos llamados a vivir para el Señor. Pero el que se gloría, dice capítulo 10, verso 17, gloríese en el Señor, pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Las cartas a los Corintios nos muestran el error de creerse uno más espiritual y mejor que los demás. El error de alabarse uno a uno mismo. Las cartas nos muestran lo desacertado que es cuando uno se cree mejor. Dice por ahí un dicho: alábate pollo que mañana te cocinan. Debemos evitar creernos mejor que los demás. Recordábamos Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el fuerte en su fuerza, sino que se alabe en esto, en conocer a Dios, en temer a Dios. No importa si al evaluarnos nosotros mismos no nos podemos alabar. Realmente no importa si cuando la gente nos ve no nos alaba. Lo que realmente es valioso para nosotros es que cuando el Señor nos vea, el Señor nos pueda alabar, nos pueda reconocer. Job, y yo sé que ninguno quisiera repetir la vida de Job, es en parte una demostración de esto. Yo no sé cómo se sentiría uno cuando llegan los hijos de Dios y entre ellos el tentador. Y Dios dice: ¿has visto a mi siervo Job? Se le presenta como una persona justa. Son pocas las personas en la Biblia que se presentan así. Qué bueno sería para nosotros que el Señor nos vea y nos diga: buen siervo fiel, entra en mi reposo, porque nuestra vida se vivió, la hemos vivido para el Señor. Que podamos crecer en Dios, que podamos seguir avanzando en el Señor, que podamos andar en el camino de Dios, porque nuestra fe es una invitación a proclamarlo a Él, porque usamos nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo, porque esperamos la resurrección en el Señor, porque tenemos olor grato ante Dios, porque nuestra vida va menguando en la medida que el Señor crece en nosotros, porque somos partícipes del ministerio de la reconciliación, porque somos generosos y vivimos para el Señor. Que el Señor nos ayude a honrarlo cada día en lo que hacemos en nuestras vidas. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre,
por estos meses que me has regalado el privilegio de poder estudiar la carta a los Corintios, las cartas a los Corintios junto con mis hermanos. Gracias, Señor, porque sé que tú has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones durante estos meses a través de estas cartas. Porque tú, Señor, siempre nos hablas, porque tu propósito se cumple en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Te doy gracias por tu misericordia y tu bondad en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que